Muy buenas tardes, amigos y colegas. Como un miércoles más, estamos acá presentándoles su programa Las Obras Viales y el Arbitraje. En primer lugar, quiero agradecerles por la sintonía que permanentemente nos dan, por sus comentarios. Vemos que en todo el Perú y en todo el mundo nos están empezando a seguir en una forma más dinámica y más fuerte que anteriormente. En esta oportunidad me siento bastante satisfecho porque cuento con la presencia del máster ingeniero Marco Montalvo Farfán, con quien trataremos el tema sobre las mezclas asfálticas sustentables, que también se les conoce como mezclas tibias. El ingeniero Marco Montable es ingeniero civil, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Tiene un masterado en ingeniería vial de la Universidad de Piura. Asimismo, es actualmente subgerente de transportes de la consultora CECEL SA y ha desempeñado pues, durante su carrera profesional una serie de cargos en el Ministerio de Transportes, por lo tanto cuenta con una amplia experiencia en lo que es el tema de los pavimentos y un poco específicamente los pavimentos asfálticos. Ha sido director general de caminos, director general de carreteras, jefe de proyectos en varias obras, en varios proyectos. Actualmente también es asesor y consultor de obras y, como los que lo conocemos, muy bien sabemos, él participa permanentemente como expositor, así como también como autor de muchas investigaciones en varios eventos a nivel nacional e internacional. Permíteme, Marco, en primer lugar, agradecerte tu presencia. Sé que esta va a ser una gran oportunidad para que todos nuestros amigos, específicamente nuestros amigos ingenieros civiles, puedan tener una mayor profundización de los conocimientos del tema que vamos a tratar. ¿Me permites un minuto para continuar con nuestro programa? Ok, gracias. Bien, mis amigos, como ya les había comentado, tengo un invitado muy especial, el ingeniero Marco Montalvo Farfán, a quien dejo pues en libertad, con toda la amplitud, para que pueda saludar a nuestros colegas, Marco, a nivel nacional e internacional, que nos van a seguir en esta interesante entrevista. Gracias, Néstor, primero por la invitación que me has hecho en este prestigioso medio de comunicación donde los ingenieros nos van a estar viendo. En esta oportunidad quiero tocar un tema muy en boga que actualmente se está aplicando mucho en los países líderes en materia vial. En consecuencia, tú como conocedor del tema también, estaremos departiendo en estos minutos y esperamos también que sea del agrado de nuestra teleaudiencia. Así es, Marco. Te reitero mi agradecimiento. Para hacer una pequeña introducción del tema, ¿no es cierto? Actualmente se está hablando mucho de las famosas mezclas asfálticas sustentables o también mezclas asfálticas frías. Un poco viene el tema, como nuestros amigos, colegas que nos están siguiendo y básicamente los de la especialidad conocen. Normalmente hasta la fecha en el Perú tenemos las dos tecnologías, digamos, de lo que es la mezcla asfáltica en frío y la mezcla asfáltica en caliente, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, la mezcla asfáltica en caliente se viene utilizando mucho tiempo, muchos años, también es cierto de que se generan ciertos deterioros en el cemento asfáltico que hacen pues que la respuesta de no sea totalmente favorable como se espera dentro de los proyectos y de las obras. Entonces, un poco como respuesta a esto, y básicamente se refiere a lo que son las temperaturas, digamos, de que tienen que ser elevadas estas mezclas, viene esta nueva tecnología, digamos, de repente una tecnología intermedia, ¿no?, entre una mezcla caliente y una mezcla fría, y por eso se le llama mezclas tibias. Entonces, la primera preguntita que te haría es, Marco, ¿por qué en todo caso ya hubo la necesidad, independientemente de lo poco que puedo decir de ello, de tener la necesidad, digamos, de que en el mundo tuviera que aparecer esta nueva tipo de mezclas? Ok, mira, como tú sabes, la problemática mundial en el tema medioambiental se debe grandemente a las grandes emisiones de CO2 o dióxido de carbono que las grandes potencias industriales han comenzado a generar. ¿No es así? Entonces, la tecnología de carreteras, en virtud a estas
digamos, inconvenientes y a esta problemática que se está presentando a nivel mundial, ha comenzado a investigar el tema de las mezclas asfálticas sustentables o warming asphalt, como le llaman en el inglés. Entonces, esto nace como consecuencia de una disminución de la temperatura, ¿no?, en la fabricación de las mezclas y en la compactación de las mezclas, con la finalidad de ahorrar emisiones y ahorrar contaminación, ahorrar también el tema del consumo de combustibles fósiles y las otras ventajas que la vamos a ir describiendo a lo largo de la entrevista que me vas haciendo. Que todo lo que tú has comentado genera pues mucho daño al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces una respuesta un poco, entiendo, a este tema de cuidar el medio ambiente. Correcto, efectivamente, todo lo que es las mezclas tibias nacen sobre esa circunstancia. Como tú sabes, hay 4 tipos de mezclas, ¿no es así? Las mezclas en caliente, hoy día ya salen las mezclas semicalientes o sustentables, está también las mezclas templadas y las mezclas en frío, ¿no? Entonces, el tema muy en boga actualmente en los Estados Unidos y en Europa es las mezclas asfálticas sustentables. Esto nace desde el año 1995 en Europa. Mira, ya en tenemos Europa, ¿cuánto? 15 años. 15 años que se están aplicando allá. Entonces, en Europa, sobre todo en Dinamarca, ¿no?, y en Alemania, nacen los primeros pavimentos con mezclas tibias. Consecuentemente, el Estados Unidos, a través de sus organismos gubernamentales, digamos como la National Center Asphalt Pavement o también la Federal Highway Administration, varias de estas organismos, inclusive la AASHTO, han enviado emisarios para averiguar qué es lo que está pasando en Europa en estos pavimentos que han sido colocados. Lógicamente, de aplicación, básicamente. Entonces, ellos han llegado, lógicamente, los organismos productores de cemento asfáltico, los organismos que son las agencias viales, digamos, que determinan las especificaciones en Estados Unidos, los productores y los contratistas han viajado allá y han averiguado qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando allá, por qué esa nueva tecnología. Y ya la han extrapolado ahora a Estados Unidos. A pesar que en Estados Unidos, y te voy a decir un comentario con el tema del medio ambiente, tú sabes que esto nace en el año de 1989 con el protocolo de Toronto, ¿no es así? De Toronto, ¿no?, en el 89, ¿sí?, donde ahí se determina y se dice que se tiene que investigar cuáles son los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, que están destruyendo la capa de ozono. Los más peligrosos. Los más peligrosos. Entonces, ¿cuáles son estos gases? Son 6 gases que realmente están creando este tipo de situaciones. Son el dióxido de carbono, tenemos también el gas metano, el óxido nitroso y 3 gases fluorados, que son el gases hidrofluorocarbonos, el perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Entonces, esos son 6 gases que están contaminando y están destruyendo la capa de ozono y están en este momento haciendo los efectos del calentamiento global. ¿Qué es lo que ha dicho posteriormente ya en un protocolo que es el de Kioto? Y que en el año 1998 se reunieron los países y dijeron, bueno, ya tenemos los 6 gases que son los que más dañinos posiblemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todas las industrias relacionadas con la fábrica de la construcción, digamos, en este caso transporte, ¿no?, que construyen caminos, que construyen mezclas asfálticas, van a tener que reducir en 5% a partir del año 1998 hasta el 2012, un 5% de todos esos gases. Ese es el compromiso que hemos adquirido. El Perú también ha suscrito el protocolo de Kioto. En consecuencia, el Perú tiene la obligación de aplicar lo que han quedado, es decir, reducir en 5% todas estas emisiones de los 5 gases, de los 6 gases que producen el efecto invernadero. En consecuencia, estamos ante una obligación moral y digamos, legal de reducir eso. Entonces, en el Perú tenemos que aplicar esta situación, porque cuando
hemos hecho la investigación, digamos, de todo lo que son las mezclas asfálticas sustentables, hemos determinado con nuestros cementos asfálticos locales cómo se ha llevado a cabo esta disminución. O sea, ¿hay posibilidades de aplicarlas en el Perú? Sí las hay. Hay posibilidades de que nuestras plantas y nuestros contratistas peruanos puedan condicionarse, digamos, a estas nuevas. Sí lo pueden hacer, porque no hay ninguna transformación que hay que hacer a sus plantas de asfalto. Simplemente son unos productos que se tienen que aplicar al cemento asfáltico para, digamos, disminuir la viscosidad del asfalto para poderla calentar a menor temperatura y fabricar las mezclas. Ese es el concepto. Claro, esa es la parte, digamos, conceptual de por qué la necesidad, digamos, de la utilización ya de estas mezclas sustentables, o como también algunos le llaman las mezclas tibias, y que lógicamente deberían tener ya una aplicación en el Perú, no solamente por una cuestión, como tú dices, de evitar, digamos, la destrucción del medio ambiente que se sigue haciendo, sino por una cuestión legal, ¿no? De que una obligación que tenemos de cumplir con ello. Un poquito para meternos aún más a profundidad, nosotros sabemos que cuando se calienta, digamos, en las plantas asfálticas, nuestro cemento asfáltico para producir la mezcla asfáltica en caliente con los agregados, pues se eleva a veces hasta el orden de 160 grados, ¿no? Y entonces ahí es donde se emiten esas emisiones que tú estás comentando. Entonces la idea es qué hacemos, ¿no? Para que se emitan esas emisiones, pero en menos porcentaje, ¿no? Entonces la única forma de lograrlo es no calentando el asfalto, ¿no? A 160 grados, sino de repente a 130 grados, no sé, 20 grados, 30 grados menos, de tal forma que haya una emisión menor. Ahora, inmediatamente nosotros vemos, claro, que eso favorece, digamos, a la industria y favorece en todo aspecto la industria de la construcción, porque también hay la posibilidad de que baje costos, porque si nosotros elevamos a menos temperatura, ¿no es cierto?, nuestros asfaltos, vamos a necesitar menos energía, en este caso energía fósil, ¿no? Sí. Y por lo tanto vamos a economizar también un poco en ese sentido. Claro. ¿Qué otros ventajas ves tú, Marco, y por qué, digamos, efectivamente en el Perú, tú ya lo has dicho que esto es viable, ¿no? Deberíamos insistir en esta nueva especialización. Para más o menos entrar allá a lo que es el tema propiamente dicho de las mezclas asfálticas sustentables, hay tres grandes variedades, digamos, de aplicación. Una es la aplicación, es la adición de agua en el asfalto, ¿no es así? Entonces, cuando tú preparas una mezcla asfáltica, digamos, esto se da en las plantas que solamente son de doble barril. Generalmente las plantas Aztec son de doble barril. Entonces, donde en el primer componente es donde se seca el agregado y en el segundo componente es donde se produce la mezcla. Entonces, donde se produce, donde se inyecta el asfalto, ahí es prácticamente, ¿no?, donde se produce la mezcla con el agua. Digamos. Con el agua. Y ahí le aplican agua a través de una bomba. Esto todavía está en investigación en Estados Unidos. Sin embargo, ahora ya hay la aplicación de las famosas zeolitas. ¿Qué son las zeolitas? Son los silicatos de aluminio cuya molécula, ¿no?, sintetizada lleva un 20% de agua. Entonces tú esas moléculas le echas a la combinación del asfalto y cuando rompe la molécula, lógicamente hace que el agua se libere y forme una espuma controlada para poder bajar la viscosidad del asfalto. Que un poco estamos hablando de los asfaltos espumados. Así es. Ese es un aspecto que se está utilizando ya. Esa es una primera forma, una primera, digamos, tecnología, digamos, para poder bajar las temperaturas que es la idea. Qué interesante, mira, qué importante y yo creo que fácil de entender esto, ¿no es cierto? Por eso me da mucho gusto poder invitarte. Sí, permíteme tomar un minutito nuevamente, un corte, porque, bueno, acá tenemos siempre la obligación de tener que hacerlo así. Regresamos, mis amigos. Seguimos pues acá en esta interesante conversación con el ingeniero Marco Montalvo, especialista en el tema de los pavimentos asfálticos. El ingeniero Marco nos estaba comentando la forma, en todo caso, cómo nosotros podemos producir estos tipos de mezclas sustentables o mezclas tibias. Entonces nos había conversado de una primera forma
que era pues inyectando agua justamente al asfalto a altas temperaturas, entonces ahí se producía una especie de espuma, y estamos hablando de los asfaltos espumados que se están utilizando inclusive también actualmente para el caso de estabilizaciones de bases y mejoras de bases. Continuando un poco, Marco, con la explicación que hacías en cuanto a la producción de mezclas asfálticas. Sí, hay la otra tecnología que se está aplicando mucho en Europa y en Estados Unidos es la aplicación de los aditivos, ¿no? ¿Qué son esos aditivos? Son ceras parafínicas, ¿no? Que están compuestos por resinas de hidrocarburos, hay polímeros termoplásticos, hay inhibidores de oxidación de los asfaltos. Todo eso son de los elementos denominados químicos, ¿no? Que modifican la viscosidad del asfalto. Simplemente es aplicar esos aditivos al cemento asfáltico y con eso modifican las características. Pero solamente modifican la característica de la viscosidad. La rheología del asfalto posterior, se supone que la mezcla posterior, se comporta idénticamente con una mezcla asfáltica en caliente. Simplemente acá estos aditivos son para reducir la viscosidad del asfalto. Claro, ahí sí me permites una pequeñísima acotación. La preocupación lógicamente es reducir viscosidad para que se permita, digamos, la mezcla, ¿no? Una buena mezcla con el agregado grueso, el refundo fino, el filler, ¿no? Así es. Que lógicamente cuando estamos a 160 grados del asfalto y el agregado, posiblemente es mucho más fácil porque vamos a encontrar un asfalto bastante diluido, o sea, menos viscoso, ¿no? Y lógicamente uno puede pensar, sí, claro, a 160 grados yo tengo un asfalto muy diluido, pero a 130 ya no va a ser igual. Y por lo tanto va a ser un asfalto más viscoso y por lo tanto no se va a mezclar debidamente con los agregados. Entonces ahí vienen justamente los aditivos que tú dices, que permitan, ¿no es cierto? Así es. Bajando viscosidad, ¿no? Permita una buena mezcla, ¿no? De tal manera que el comportamiento de la mezcla sea normal, digamos. Así es. Y como finalidad, digamos, como la tercera y última tecnología que se está aplicando es la introducción de arena húmeda, ¿no? O sea, tú tienes un agregado grueso con asfalto y con un sobreexceso de asfalto y le aplicas arena húmeda, y también la arena húmeda, al tener contacto con el asfalto en caliente, lógicamente le baja la viscosidad del asfalto y se vuelve ya una mezcla asfáltica, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ya en el Perú, ¿no? Para entrar ya de lleno al tema de lo que es el Perú. De repente, antes, Marco, de entrar a Perú, ¿en qué países ya se está aplicando, pero abiertamente, ¿no? Okay. A nivel, mira, en Estados Unidos, a pesar que Estados Unidos en el protocolo de Kioto lo ha firmado, pero con rechazo, ¿no? Estados Unidos y Alaska, en el resto del mundo sí no ha habido ningún problema, sí ha sido firmada y aceptada con la reducción del 5% de los gases. Entonces, Estados Unidos lo está aplicando, ¿ya? O sea que hay mezclas sustentables en Estados Unidos por kilómetros, por miles de kilómetros. Ya se están construyendo muchos kilómetros. Por ejemplo, la interestatal, ¿cómo se llama? La número 7 que se ve en Pensilvania, ya está, por ejemplo, con mezclas sustentables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá a nivel de Sudamérica podemos decir que ya hay aplicaciones en Argentina, ¿no? Hay muchas aplicaciones en Brasil, ¿no? Y también hay aplicaciones en Chile, ¿no? Entonces, en esos tres países hay algo de... Pero parece que todavía poco, ¿no? Todavía hay a nivel de investigación muy tímida, ¿no? Hay mucha introducción muy tímida, porque esto de acá, lógicamente, ellos dicen, oye, las especificaciones... Sí, ese es el otro problema, ¿no? No tenemos especificaciones, pero un momentito, por lo menos acá en el Perú, ya como te repito, tenemos la base legal, que es el protocolo de Kioto, y las especificaciones siguen siendo de mezclas asfálticas en caliente. Lo único que va a variar en todo el diseño es la viscosidad del asfalto. Pero después la estabilidad, el flujo en el diseño Marshall se mantienen lo mismo. Entonces no hay ningún problema, porcentaje de vacíos, compactación, todo se va a mantener. Lo único que estamos indicando es que se echa estos porcentajes de asfalto, de aditivos al asfalto, y lógicamente se mejora la viscosidad. Permitiendo bajar temperatura. Correcto, y con eso se baja la temperatura. Entonces, en el Perú
cuando tú vas a las especificaciones generales del ministerio y te indican a ti que la mezcla asfáltica tiene que estar calentada entre 75 segundos Cyberfuel y 155 segundos Cyberfuel. Eso es lo que te dice en el cemento asfáltico. ¿Para qué? Para que hagas la mezcla. Entonces, en el Perú nos exigen, por ejemplo, los certificados de calidad del cemento asfáltico se dan por penetración, ¿no es así? Entonces tú pones una penetración 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150 y 40, 50, ¿no es así? Que son los asfaltos más según utilizados. el lugar donde se va a utilizar. ¿Dónde se va a utilizar? Entonces, pero te dicen por penetración. En este caso, y felizmente que las especificaciones generales del MTC sí lo están, ¿cómo se llama? Lo están exigiendo, es el cemento asfáltico por viscosidad. Porque si tú ves en la parte de lo que es el cemento asfáltico, en las especificaciones para que son cemento asfáltico por penetración, tú ves lo que te exige y no te dice absolutamente nada de viscosidad. Cierto. Todo es penetración, ductilidad, punto de inflamación, susceptibilidad térmica, etcétera, pero no te dicen nada de lo que es viscosidad. Sin embargo, en la parte de lo que es la clasificación por viscosidad, porque en todas partes del mundo actualmente ya lo clasifican por viscosidad. Ya no hacen pues, por el Super P y todo lo demás, ¿no? Viscosidad Blucre, ¿no? Claro, con la viscosidad absoluta en este caso, ¿no? Porque esa es la que determina la calidad del asfalto. Por ejemplo, tú ves la certificación del ministerio por viscosidad y ahí te dan viscosidad absoluta, viscosidad cinemática, que es lo que nos interesa en este caso. O sea, por cuestiones de especificaciones ya la tenemos. Simplemente hay que exigirle que tanto el productor como el contratista y el consultor hagan su clasificación de cemento asfáltico por viscosidad. Entonces ahí hemos ganado algo. Que se utilicen las especificaciones de viscosidad y más no de penetración. Y más de penetración, y no de penetración. ¿Para qué? Para conocer en este caso el cemento, la viscosidad del cemento, que es la característica primordial en el tema de la mezcla asfáltica. Tanto de fabricación como de compactación. Compactación, exactamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa acá en el Perú? Te dicen a ti, preséntame la carta de viscosidad temperatura para yo tener de ahí los procedimientos para producir la mezcla y para compactar. ¿No es así? Entonces te dicen que esté entre 75 y 155 segundos Cyberfuel. ¿Qué viscosidad es esa? Esa es la viscosidad Cyberfuel, que no es la viscosidad cinemática y que no es la viscosidad absoluta. Esa viscosidad Cyberfuel te determina la trabajabilidad del cemento asfáltico. Nada más sirve para eso. ¿No es así? Entonces ellos dicen, la viscosidad debe estar entre 75 y 155. ¿Qué es eso? Significa que tú tienes 60 centímetros cúbicos de ese asfalto que pasen por un tubito, ¿no es así? Que tiene un diámetro de 1 milímetro. Por ahí tiene que pasar y esa es la viscosidad. Ese es el tiempo y se mide en segundos. La carta de viscosidad temperatura, tanto el Instituto del Asfalto como SuperPay, te dicen que la carta para la viscosidad, el cemento asfáltico debe estar entre 170 más menos 20 centipoas. Y para la compactación, entre 280 más menos 30 centipoas. Entonces, ese es lo que te exige el Instituto del Asfalto. Y a nosotros, en las mezclas asfálticas sustentables, se tiene que mantener eso. O sea, 170 para la producción de mezcla y 280 para la compactación. Estamos hablando de viscosidad, más no de temperatura, ¿no? Así es, viscosidad. Así es. Entonces, tú tienes que llegar a esa viscosidad. ¿Pero con qué temperatura? Con menos temperatura. Ahí está la ventaja. Ahí está la ventaja. ¿Ok? Esa es la variabilidad que hay en las mezclas asfálticas sustentables. Ahora, ¿cuántos aditivos químicos hay? En el mundo, ahora, con este auge que se está llevando a cabo en las mezclas asfálticas sustentables, hay una variedad de productos químicos. Ahí he puesto, por ejemplo, el producto OneFone y Tiopa, por ejemplo, de Shell, ¿no? Después lo Emission Asphalt, que es de Teaco, Asfamin es de Eurovía, Agbera es de PQ Corporation, Sasobi es de Sasol, Evocer es de Asphalt Production y Radicet es de Axonove. Entonces, por ejemplo, esos 10 que he tomado, nosotros hemos
con un aditivo de uno de estos, yo he hecho una investigación acá en el Perú con nuestros asfaltos peruanos. Qué ¿No es interesante, así? qué interesante. Ahora, no puedo decir el nombre de ninguno de ellos porque no estoy haciendo, digamos, un comercial para ellos, porque lo que nos interesa a nosotros, por lo menos en la empresa que yo trabajo como SCL, que es una de las consultoras más serias acá en el Perú y una de las más grandes, discúlpame no, sí, sabemos. ¿Cómo se llama? El cherry para la empresa, sí. Pero hemos creído conveniente que este aditivo, digamos, sea un aditivo de uno de ellos que se utilizó en la investigación, uno de estos aditivos, y no dar el nombre, para saber exactamente cómo se está realizando, ¿no? Entonces, las características de este aditivo, es un aditivo orgánico, es una cera, ¿no? Es una cera. Tipo parafina. Así es una cera parafínica que es producto del tratamiento del carbón caliente, ¿no? De ahí sale esto. Tiene una densidad, digamos, de 98, o sea, su punto de fusión es 98 grados Celsius, quiere decir que tú ya a 100 grados se disuelve. Esa es la ventaja de esta cera. Entonces hemos hecho una investigación ahí y hemos visto, por ejemplo, la carta de viscosidad-temperatura. ¿No es así? Para un asfalto normal, la temperatura, la viscosidad a 170, tú intersectas la carta de viscosidad-temperatura y te da 152 grados, ¿no? O sea, tú, para tu viscosidad que te exige el Instituto del Asfalto para la producción de mezcla, tienes que tener, en este caso el asfalto, 152 grados. Cuando yo he hecho a cemento asfáltico con este aditivo en un porcentaje de 0.5%, me ha bajado la temperatura de 152 a 132. Ah, qué bueno. O sea, baja 20 grados Celsius. Mira qué bien. Entonces, y la compactación lo mismo. Para la compactación con el asfalto normal, natural, está dando 144 grados Celsius. Y cuando yo le aplico 5% de este aditivo, me está bajando la temperatura a 126. Esta es una de las ventajas, digamos, que podemos determinar de que efectivamente con nuestros asfaltos peruanos, con un porcentaje muy reducido de este aditivo, se puede bajar la temperatura hasta 20 grados. Mira Celsius. Que bueno, y estamos logrando la misma trabajabilidad y asegurando la misma calidad del concreto asfáltico, digamos, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, qué cosa es lo que ha pasado en esta investigación. Hemos hecho con 0,5 y con 1% de este aditivo. Cuando hemos hecho con ese porcentaje respecto al asfalto. Al cemento asfáltico, al porcentaje del cemento asfáltico. Entonces, cuando hemos hecho con 0,5 y con 0,1, hemos visto una, digamos, variación, un comportamiento diferente a los asfaltos de los Estados Unidos, porque he hecho la comparación con un asfalto americano. ¿Qué cosa ha pasado? En los asfaltos americanos, a medida que aumentas el porcentaje de este aditivo, la temperatura va cayendo. Sin embargo, cuando nosotros en nuestro asfalto le echamos el cemento, el aditivo al cemento asfáltico, al contrario, va subiendo. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Igual es en la temperatura de compactación. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una explicación. El tipo de asfalto. Pues, el tipo de asfalto. El tipo de crudo con el que se fabrica el asfalto en el Perú. Desde el petróleo. Exactamente. En Estados Unidos hay el asfalto natural, se calienta hasta 165 y 170. En nuestros casos son 155. Fíjate, ahí ya hay una reducción natural con nuestro asfalto. Y si le echo un poco de aditivo, solamente el 0,5 me sigue bajando. Qué bueno, o sea que como que se predispone más el tipo de asfalto, ¿no es cierto? Posiblemente por el origen que tiene del crudo, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque tiene nuestros asfaltos, como tú sabes, Néstor, tiene mucho contenido de parafina. ¿Y qué cosa le estoy echando yo? Parafina. Entonces, con un porcentaje de solamente 0,5 se me está acomodando mi viscosidad en 20 grados. Es un porcentaje bastante bajo.
Marco, qué interesante, mira, y que nuestros amigos, nuestros colegas que de repente no tienen la oportunidad, la vez pasada, justo hace unos 15 días, diste una conferencia muy interesante sobre esto acá en el Colegio de Ingenieros, sí. Pero a veces los amigos están en provincias, están fuera, no pueden venir al colegio, ¿no? Y qué mejor que nosotros les podamos hacer llegar a través de este medio, de RTV Lima, que es un gran esfuerzo del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, por el cual creo los ingenieros debemos felicitarnos, ¿no? Porque así, de esta manera podemos llegar a ellos. Permíteme nuevamente, Marco, disculpa un poco la incomodidad esto de tener que ir a los correspondientes cortes para continuar con nuestra conversación. Okay. Regresamos, mis amigos. Está bonito. Mis apreciados amigos y colegas, continuamos en RTV Lima con su programa Las obras viales y el arbitraje, como todos los miércoles a las 6 de la tarde. Espero pues que hasta el momento sea de su satisfacción la conversación que venimos haciendo con el ingeniero Marco Montalvo Farfán, especialista en el tema de pavimentos. El ingeniero Marco nos venía profundizando ya un poco los conceptos, por ejemplo, de los aditivos que se utilizan, ¿no? Y un poco había entrado al tema de la investigación, que fíjense ustedes, eso es lo importante en el Perú, porque lamentablemente esto debemos reconocer, en el Perú lo que falta es investigación, no se hace investigación. Yo te felicito, Marco, que a través de tu empresa social ustedes puedan estar haciendo esta investigación que es tan importante, referido en este caso particular a las mezclas tibias. De repente, también yo creo es bueno acotar la mejora en el comportamiento reológico del asfalto con este tipo de mezclas, ¿no? ¿Por qué pienso que debería ser así? Independientemente de que bajamos la temperatura y mejoramos problemas de medio ambiente y todo lo demás. Porque cuando se calienta, como nosotros sabemos, cuando se calienta demasiado el asfalto, pierde pues los livianos, los maltenos, ¿no es cierto? Pierde los hay aceites, una oxidación. ¿no? Hay una oxidación y se envejece prematuramente, definitivamente, ¿no? De tal manera que ese asfalto virgen que nosotros ponemos a la planta asfáltica, al minuto, 2 minutos que sale, ya es un asfalto envejecido, ¿no es cierto? O sea, perdió sus propiedades de elasticidad, de flexibilidad, se pone duro. Y entonces, si nosotros ya no calentamos a 160 grados, sino a 130 grados, definitivamente vamos a conservar también mejor, digamos, estas problemas, digamos, de pérdida de estas propiedades importantes del asfalto, y por lo tanto estamos asegurando, lógicamente, una mayor durabilidad de obra, ¿no? Así es. Nuestras obras van a durar más, ¿por qué? Porque estamos trabajando con asfaltos por lo menos envejecidos. Si bien es cierto, van a ver, se va a envejecer, pero menos que si lo elevamos a mayores temperaturas. Yo creo que eso también es muy importante dentro de esta tecnología y que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Correcto. Porque, como tú sabes, hay muchas investigaciones de envejecimiento de mezclas y se ha determinado que a veces pues hasta ese envejecimiento genera que un pavimento asfáltico te dure solo el 50% de la vida útil, ¿no? Y eso es un gran problema. No sé si sobre esto tú podrías acotar un poquito. Efectivamente, tú tienes toda la razón, Néstor, con el tema del envejecimiento del asfalto. Lógicamente, al estar sometido el cemento asfáltico en su producción, en su calentamiento, una menor temperatura, lógicamente hay una ventaja, digamos, en este sentido, de no someter a altas temperaturas el cemento y con el consiguiente beneficio de conservar las propiedades reológicas del asfalto. Esta es una de las ventajas, por ejemplo, que se da en las mezclas tibias, ¿no? La reducción de la temperatura. Ahora, yo quería entrar un poquito al detalle con respecto al aditivo, digamos, cuál es el comportamiento del aditivo con respecto a la penetración, por ejemplo, ¿no? O sea, el asfalto natural, ¿no? Cuando ha sido sometido a una modificación de su viscosidad, con 0,5 y hasta con 1% hemos visto, por ejemplo, que la penetración, que es una de las cualidades o calidades, digamos, del cemento asfáltico, baja ostensiblemente. Quiere decir que hay ya per se el asfalto, cuando tú lo sometes a este aditivo,
va a tener una mayor resistencia al agüellamiento. Claro. Lógicamente, en nuestros laboratorios todavía nos faltan muchos equipos para seguir investigando. Se vuelve más viscoso un poco, digamos, el asfalto. Sí, entonces se vuelve más duro en el sentido de que va a resistir más el tema del agüellamiento, que es un problema. Más que todo. Claro, para las altas temperaturas en la zona de costa, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos para ya ver el comportamiento de la mezcla asfáltica ya, digamos, con un diseño Marshall, las características físicas que va a ser? Entonces, mezclamos las probetas, lógicamente, con temperaturas, ¿no?, de aplicación que nos estaba dando la carta viscosidad-temperatura con el porcentaje de asfalto. Entonces, ¿qué cosa hemos visto, por ejemplo? Podemos ver que la relación estabilidad, ¿no es así? Con el asfalto natural, por ejemplo, en estabilidad teníamos 1.300 libras, o perdón, 1.300 kilos. Con 0,5 me elevó a 1.450 y con 1% se mantuvo en casi 1.450. O sea, elevó, por ejemplo, el tema de la estabilidad. Con relación al porcentaje de vacíos, ¿no?, con 0% tenía 3,3% de vacíos. Con 0,5 me subió a 4,3 y con 1% me bajó a 3,9. O sea, correlación se mantiene, ¿no? O sea, las características del diseño Marshall varía muy poco, ¿no? Pero está dentro de los márgenes y dentro de las especificaciones que... Inclusive de ese dato que diste de que con el asfalto convencional, digamos, daba 3.3, algo así, y cuando le pusiste 0.5 del aditivo pasó a 4.2, no sé, 4.3. Y estamos ahí porque Marshall mismo recomienda 4%, ¿no? De 3 a 5. De 3 a 5, y el promedio 4%. Entonces, perfecto, o sea, mejora más bien un poco. Así es. El flujo lo mismo, el flujo de 3,6 bajó con 0,5 a 3,3 y se mantuvo con 1%. Esto de acá, en todo caso, ya como laboratorio, digamos, en la parte de lo que es la mezcla asfáltica como producto, no sufre mucha variación. Se mantiene dentro de lo especificado por el MTC, o sea, fácilmente es una mezcla en caliente y está aprobada, pues, por las especificaciones, ¿no? Se cumple con eso. Se cumple con el... Esa es la ventaja de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué otras ventajas o qué recomendaciones daría yo para el tema de la producción de las mezclas sustentables, ¿no? El transporte en obra del aditivo debe ser una recomendación del fabricante. Entonces, porque ahí, lógicamente, para transportar a veces grandes distancias, al aditivo hay que, digamos, mantener una temperatura, ¿no? Pero en este caso, nuestras temperaturas, como en este caso el aditivo tiene un punto de fusión de 98, pues lógicamente lo puedes transportar tranquilamente, ¿no? Ahora, preparar las plantas para adaptar los quemadores a la temperatura especificada en la carta viscosidad con el aditivo. Ya lógicamente no vas a calentarlo a 155 para este caso, sino vas a calentarlo a 142. Entonces, esta es la gran ventaja. O sea, calibrar un poco, digamos, las plantas. Claro, calibrar las plantas. Los aditivos que se deben, ¿no? Tiene que ser, pues, que van a echarse a la planta, a los tanques de almacenamiento del asfalto, debe hacerse por los respectivos conectores para que haya una homogenización de la mezcla, ¿no? De la mezcla entre el asfalto y el aditivo. Entonces, ¿qué otras grandes ventajas hay? Bueno, la maquinaria utilizada es la misma, o sea, no tenemos ninguna variación, que la mezcla convencional, o sea, es la misma. Lo que sí recomendaría es que se debe realizar un tramo de prueba para ahí hacer, lógicamente, toda el afine y la calibración con respecto al campo. Entonces, la temperatura mínima de compactación estará de acuerdo con la obtenida también en la carta viscosidad-temperatura, ¿no? O sea, también la compactación va a estar de acuerdo a la carta viscosidad que se establece desde el inicio. ¿Qué controles hay que efectuar? Los controles naturales, ¿no? El lavado asfáltico, el porcentaje, las diamantinas, sacar la compactación, ¿no? Los lavados, recuperar, digamos, el asfalto para ver cómo se ha envejecido a través del ensayo Epson, ¿no? Entonces, el método Epson, Axon, sacas tú el material, lo recuperas y sacas
las características del cemento asfáltico recuperado. Yo recomendaría, y esto lógicamente creo que tú vas a coincidir conmigo, Néstor, en el sentido de que se debe implementar un ensayo más acá en el Perú. Yo vengo esto indicándole a la gente del ministerio que tiene que ver con las mezclas asfálticas, con las especificaciones, que se tiene que introducir el Wheel Tracking Test, o sea, el ensayo de rueda cargada. Sí, eso es esto importante. lo hacen, por ejemplo, en España. Cierto, sí. Si tú no diseñas en España o en Europa, perdón, en Estados Unidos con el método SuperPay, entonces te dicen, yo voy a hacerlo con el Marshall, muy bien, hazlo con el ensayo Marshall, pero me acompañas el ensayo de Wheel Tracking Test. Claro, entonces, claro. eso es muy interesante. Básicamente para el agüellamiento. Para el agüellamiento. Y acá creo que, como tú has visto en el ensayo de penetración, ya bajó el cemento asfáltico, hay una mejor respuesta a esto, y ahí con el ensayo de Wheel Tracking Test vamos a ver con toda seguridad que hay una mejor característica. ¿Cómo responde, no? Qué bueno, qué bueno. Después tenemos el tema de las, digamos, cuáles son las ventajas, ¿no? Ya hemos hablado de muchas ventajas y con el tema de cuánto cuesta esto. Esa es la verdad, porque también el gobierno peruano va a tener que emitir, digamos, oye, si esto de acá es mucho más caro que las mezclas asfálticas convencionales, va a haber algún problema. Pero fíjate, cuando tú ahorras, estás ahorrando en la cuestión de la energía, ¿no es así? El combustible, te vas a ahorrar de 1.4 toneladas que se usa para una mezcla convencional, vas a gastar ahora una tonelada, o perdón, un litro por galón, o un litro por tonelada de mezcla asfáltica. Entonces tú vas a ahorrar 0.4 litros por tonelada. Entonces, es un ahorro generalmente que está entre el 30 y el 40% en la parte económica. ¿Dónde se te va a ir a incrementar tu gasto? En el aditivo, que está aproximadamente, ya hemos hecho unas averiguaciones, en $3 por tonelada. Lógicamente va todavía... no incide mucho en realidad. No incide mucho el precio del aditivo y va a incidir, y lo que es más ventajoso, digamos, desde el punto de vista medioambiental, es el tema de la reducción de emisiones, que ese es el objetivo, ¿no?, de esto, que es el objetivo de los países. Y tú ves, por ejemplo, como referencia hemos tomado que la mezcla asfáltica convencional se ha calentado a 155 grados Celsius. Eso es lo que hemos visto en la carta de viscosidad. Cuando hemos reducido a 130 grados, 25 menos, determinamos que el CO2, o sea, el dióxido de carbono, baja, el gas metano baja, claro, el óxido nitroso baja. ¿Y cuánto es la referencia? 5.71. O sea, con esa reducción que estamos haciendo, estamos cumpliendo con el protocolo de Kioto, que es lo más interesante de toda esta investigación y que me ha llevado, por ejemplo, a terminar y a salir a estas exposiciones y convencer a las autoridades, y a ti, Néstor, te doy las gracias por haberme hecho esta invitación para yo compartir esta experiencia que he tenido con el tema de las mezclas asfálticas sustentables y transmitirle a nuestros colegas sobre eso. Sí, mira, yo sinceramente te agradezco mucho por esta oportunidad que hemos tenido, y especialmente tú, de dirigirte a nuestros amigos que nos ven a nivel nacional e internacional y hacerles conocer, ¿no es cierto?, de la importancia de que en el Perú tiene que empezar ya a utilizarse esta tecnología, como muchas otras, ¿no? Creo que nosotros los ingenieros peruanos debemos reconocer de que tenemos cierto atraso en nuestras tecnologías, específicamente en lo que es la tecnología de los pavimentos asfálticos, y tenemos poco a poco que irnos metiendo un poco más para tratar en un momento de llegar al nivel por lo menos de los países latinoamericanos, caso Brasil, Argentina, Chile, ¿crees, no? Yo te felicito, Marco, sinceramente felicito a tu empresa, a CECEL. Este es un trabajo muy importante. Creo que ahora corresponde a las autoridades, en este caso entiendo el Ministerio de Transportes, no sé, la empresa privada, las universidades, en empezar pues a ver de qué forma ya entramos en este tema, ¿no? De mi parte también te ofrezco todo mi apoyo
si en algo puedo hacer para que podamos introducir esto, porque vemos que es una gran cosa para el tema del medio ambiente y una gran cosa para la mejora también de la durabilidad de nuestro parque. Yo te agradezco mucho, Marco. Lamentablemente, como tú sabes, el tiempo es corto, de repente hay oportunidad más bien de poder conversar en un nuevo programa, ¿no?, para poder seguir explicando con mayor amplitud este tema. Así que te dejo las cámaras para que te despidas y no antes agradecerte nuevamente por tu presencia. Nuevamente, Néstor, muy agradecido por esta invitación. Agradezco al Colegio Departamental de Ingenieros de Lima por esta oportunidad que me ha brindado de dirigirme a todas nuestras teleaudiencia y espero que en otra oportunidad podamos nuevamente reunirnos y ampliar cómo va aumentando o cómo va avanzando esta investigación que recién le hemos comenzado y posiblemente podríamos tratar, vamos a hacer estamos hablando con un contratista para que se haga pues un tramo de prueba, un tramo de piloto acá. La empresa que tiene el aditivo puede dar el aditivo y el Estado nos puede ayudar en estas circunstancias y podemos evaluarla ya un comportamiento. Me parece excelente, Marco. Yo creo que en ese sentido todos estamos interesados que así suceda, ¿no? Okay. Mis amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradeciéndoles una vez más que nos hayan seguido durante este programa. No olviden siempre de conectarse a través de nuestra página www.rtvciplima.com. Ahí encontrarán todas las entrevistas que se están haciendo en nuestro programa, en las obras viales y el arbitraje. Nuevamente mi invitación para que el próximo miércoles a las 6 de la tarde nuevamente estemos juntos viendo lo que sucede en el Perú en la tecnología de los pavimentos. Muchas gracias y hasta la próxima.